Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Encontrando Sentido. El día de hoy tengo una gran invitada que nos va a compartir mucha información súper valiosa de lo que está sucediendo en el mundo laboral ahora. Andrea, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que se presenten y nos cuenten quiénes son y qué hacen. Ok, súper. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que nos abras este espacio. Yo soy Andrea Velázquez. Nosotros somos una agencia de reclutamiento industrial llamada Grupo BZ o Velázquez como el apellido. Llevamos 30 años en el mercado aquí en el Bajío. Hemos trabajado con Querétaro, Guanajuato, San Luis, Aguascalientes. Y yo llevo 10 años ya haciendo ese trabajo de reclutamiento o de headhunting para empresas como Mazda, como Stand, Bombardier, Kyoto Toyotsu, en fin, empresas de diferentes sectores o de diferentes industrias que están aquí en la zona del Bajío. Oye, ¿cómo ha sido la evolución de lo que tú piensas o desde que tú entraste del reclutamiento desde ese momento hasta ahora? Pues sí ha cambiado mucho. Yo empecé en el 2000, ¿qué será? 13, me parece. Sí, 2013. Y todos estos años han sido de mucha evolución como social, ¿no? Incluso la pandemia fue un boom para que las cosas se potencializaran en cuanto a lo digital, quizás, pero incluso la forma de hacer el reclutamiento es muy diferente, sobre todo porque Querétaro en particular ha crecido mucho. Entonces, hay muchísimos candidatos y también hay muchísimas empresas. Entonces, el mercado se mueve de volada, cada vez hay más requisitos, queremos que hablen más idiomas, queremos que sepan más cosas, más certificaciones. Entonces, sí se ha vuelto todo un reto para las empresas y por ende para nosotros hacer este trabajo, ¿no? De conectar a la gente con las empresas adecuadas para que tengan una carrera profesional pues, propia de su perfil, ¿no? Entonces sí ha sido todo un reto muy difícil. Me imagino, y justo otro ingrediente también importante para lo que tú haces es que creo que ahora hay muchas empresas que hacen lo mismo que tú, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿cómo ha sido la parte de la competencia o cómo ves tú la parte de la competencia en el mercado? O sea, ¿cómo lo manejan? Claro, pues nosotros siempre hemos tenido muy claro cuál es nuestra ventaja competitiva sobre todos, ¿no? Y es que nuestros años de experiencia, o sea, nuestra antigüedad nos ha hecho entender procesos de manufactura, carácter de una empresa, la cultura, si viene de Asia, si viene de Europa, cómo se comportan en función a eso, los tamaños, cómo hace que cambien, no sé, es una empresa de 10, que todos son todólogos, es una empresa de 1000, que todos son expertos en una sola cosa, en fin, o sea, los mismos años de hacer este trabajo nos han vuelto muy sensibles a requerimientos muy específicos que quizás incluso la empresa ni se imagina, que nosotros ya sabemos de antemano de, si viene de esta empresa quizás no va a servir muy bien aquí, no le va a encantar tanto el trabajo o la distancia o las prestaciones que tienen, en fin, ¿no? O sea, como que ya cosas muy subjetivas que nosotros hemos aprendido conforme va pasando el tiempo, ¿no? Cosa que quizás los más nuevos no lo tienen tan desarrollado porque apenas van agarrando esa experiencia y ese conocimiento sensible, digamos. Oye, y también creo que otro reto para la industria en la que tú estás es el tema del cambio generacional, ¿no? De sí. La forma en que contactas tú ahora a los candidatos y la Claro. forma en que también los candidatos buscan empleo y el tipo de empleo que los nuevos candidatos buscan. Entonces, cuéntame, ¿cuál es el reto ahora para las empresas con este tema generacional? Pero, o sea, que hagan, o sea, ¿cuáles son las métricas para que puedan hacer como este match? Claro, pues mira, justo como bien lo dices, es un rango de edades muy distinto y cada uno tiene sus prioridades. Nosotros hablamos mucho sobre relaciones laborales multigeneracionales porque ya no podemos nada más como pensar que todos son iguales y que les podemos ofrecer lo mismo, porque al final de cuentas cada quien está buscando diferentes cosas para su vida, ¿no? Entonces ahorita las personas que están, por ejemplo, por los 50, ya están pensando en el retiro, ya están pensando en bajar un poco la carga de trabajo, les gusta ser líderes, les gusta hacer mentoring, cosa que a un chavito quizás no le encantaría, pues no está pensando para nada en el retiro, al contrario, está pensando en viajar, está pensando en home office, está pensando en ser uniformes, o sea, son cosas bien diferentes y son prioridades o gustos o intereses muy diferentes. Entonces, lo que les decimos a las empresas es que vean por sector o por rango de edad o por generación, digamos, cuáles son las prioridades, ¿no? Si es seguridad económica, si es retos profesionales, si es estabilidad, ya no quiero cambiar. Dependerá de cada generación, pero sí, cada una tiene su propio carácter y hay que ofrecerle cosas distintas y pues saber que hay unos que ya están en una etapa más de salida y ayudarlos en esa salida, ¿no? Y hay unos que están listos para crecer a toda velocidad. Hay que darles las herramientas para que justo vivan ese crecimiento que están buscando, ¿no? Oye, no sé si seguramente sí te ha pasado, pero creo ahora que hay un tema con la gente, ¿no? Que la gente o es muy difícil que la encuentres y tardas mucho en un proceso,
o que cuando la encuentras tu capacidad de retención es muy baja. Sí, claro. Sí. ¿A qué crees que se deba eso y qué crees que deben hacer las empresas respecto a eso? Y también, ¿qué piensas acerca de los candidatos? Tú que estás como en las dos partes, ¿cómo crees que piensan ellos, no? Sí, pues esta frase la escuché en un foro de la industria espacial. Ellos son fantásticos, ellos creo que son los que más van a la delantera en temas del personal. Decía, sí hay que pedirles a los chicos que se pongan la camiseta, pero son los que más rápido cambian de talla, los que vienen de abajo, ¿no? O sea, sí se ponen la camiseta, sí lo hacen, sí les gusta ser parte de la empresa, pero son los que quieren crecer y crecer y crecer. Y creo que muchas empresas tan tradicionales todavía no están listas para no detenerlos en un lugar, ¿no? Sino, ¿y ahora dónde? ¿Y ahora más? ¿Y que aprenda? ¿Y que esto? ¿Y que el otro? Entonces, es un reto para la industria, sí, definitivamente, porque es a la que más trabajo le cuesta jalar esa carreta, ¿no? Exactamente. Sobre todo las empresas asiáticas, por ejemplo, que suelen ser muy a su forma, es muy difícil moldearlos o proponerles cosas diferentes porque están muy hechos a su modo allá y vienen con unas muy buenas ideas, pero que quizás en un mercado como el mexicano ya no están funcionando tanto. Y por eso hay mucho índice de rotación. También, claro, obviamente el factor dinero es, digamos, el primordial. Todo el mundo quiere vivir mejor, ganar mejor. Pero ya hay otros factores que también figuran en esa decisión de me salgo, que pueden ser condiciones de trabajo, si está sucio, si está lejos, si está inseguro, si para llegar es una carretera sola y peligrosa, etcétera, ¿no? O si me dan buenas prestaciones, si se preocupan por mi familia, si hay eventos para incluir a la familia en la empresa, o temas incluso de crecimiento, ¿no? De capacitación, de que me estén constantemente enseñando y que yo pueda sentir que voy hacia algún lado con esta empresa, ¿no? De la mano de ellos. Entonces, eso creo que ha sido la parte más importante o el aspecto que más ha hecho la diferencia, capacitación definitivamente. Oye, ¿qué consejo le darías tú a todas las personas que están en recursos humanos de empresas muy grandes en la industria o empresarios que tienen empresas no tan grandes, pero que al igual tienen el mismo problema? Sí, claro. ¿Qué consejo les puedes dar de qué es lo que se tienen que enfocar al momento de buscar ciertas posiciones, sobre todo porque tú eres una persona que se especializa literal en posiciones muy particulares, ¿no? Entonces, sí, cuando tienes ese tipo de posiciones, ¿cuál será el consejo que le darías a todos los empresarios o a estas personas que están en recursos humanos con estos problemas? Claro, pues hay mucha información sobre, por ejemplo, temas de employer branding, ¿no? Tratar de darle a tu empresa una marca o marca corporativa que se vea en el mundo, que es un buen lugar para trabajar. Creo que eso ayuda mucho a facilitar la atracción, ¿no? Que la gente se acerque a preguntar. Y ya dentro de la empresa, creo que también hay mucho que hacer en cuanto al todo el mapa de una persona, de la historia de alguien en una empresa, ¿no? Desde que entra o incluso desde que es candidato hasta que se sale, ¿no? Entonces, ese creo que sería un buen consejo, mapear un poco la historia de un candidato, ¿no? De una vez que entra, ¿qué es lo primero que pasa? Que lo metamos al ruedo y ya que aprenda solo, o le ponemos un mentor, o le presentamos al equipo, o sea, todas esas actividades que son desde que entra hasta que sale, creo que pueden hacer más fácil ver dónde quizás tenemos problemas o dónde podemos aquí meter un gran momento, o como para que sea un momento memorable para la persona de, ay, me acuerdo que me recibieron súper bien, o me acuerdo que cuando tuve un problema me ayudaron, o que cuando necesitaba descansar me dieron un descanso, en fin, ¿no? Para que tengan una historia con tu empresa positiva, ¿no? Que sea un recuerdo padre y que incluso pues motive a la persona a quedarse por iniciativa, no por la necesidad, sino porque es un lugar donde se siente contento, feliz. Y sé que muchas empresas, como bien dices, las pequeñas o que van empezando, quizás no tienen mucho recurso, pero son esas pequeñas acciones más emocionales o más de cordialidad que hacen toda la diferencia. Parece que no, sí, pero hacen que una persona se sienta mejor recibida en el lugar donde va a pasar 8 horas de su día. Entonces sí es súper importante esa parte de amabilidad y de confianza incluso. Oye, y en cuanto a los candidatos, ¿tú qué piensas? ¿Qué consejo les darías? ¿Qué crees que es importante para que puedan encontrar ese lugar donde ellos sientan que hacen este match? Porque también luego como candidato, y no sé, tú me lo dirás, pero es como creo que las generaciones, como nuevas generaciones, buscan más como esta libertad, home office. Claro. Pero ¿qué pasa si esto no encaja y entonces cómo entonces encuentro este lugar donde yo sí pueda encajar? Okay. En cierto empleo, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías de cómo poder buscar y cómo poder llevar este proceso de forma exitosa? Claro. Mira, me preguntabas hace rato y creo que no te lo respondí sobre qué opinaba yo de estar en medio, ¿no? De los dos, y va un poco de la mano con esto que me preguntas. Hay
muchas cosas donde hay que ser una estira y afloja, ¿no? Claramente ninguna empresa va a ser perfecta y hay mucho que cambiar, hay mucho que mejorar todavía, pero también desde el lado de los candidatos hay que flexibilizarnos un poco sobre qué tanto estamos dispuestos a ceder y estas que son innegociables, ¿no? Estas son inamovibles y son las que sí quiero para mí, ¿no? Entonces, creo que encontrar una empresa que te funcione tiene mucho que ver con la cultura. Creo que es la parte donde puedes ampliar tu rango de negociación, porque al final de cuentas la cultura te hace sentido, ¿no? Si es una empresa, por ejemplo, como Vesta, que es una de bienes raíces industriales, que hace muchos eventos deportivos. Si eres alguien que le gusta el deporte, eso te hace sentido. Entonces dices, bueno, me ofrecen estas cosas que no tienen tanto que ver con el trabajo, sino ellos ofrecen otras cosas que van acorde a mi calidad de vida, a lo que normalmente hago, demás, ¿no? Esas otras cosas creo que podrían ser unos rasgos a observar en caso de que vayas a elegir una empresa contra la otra. Si puedes investigar la empresa en cuanto a cultura, misión y visión. No todo el mundo sigue sus misiones y visiones, pero bueno, tienes una cierta idea de hacia dónde quiere ir la empresa y si es algo que te hace sentido, de nuevo. Y quizás también leer reviews en internet creo que es una buena forma de darse una idea, porque al final hay que ser muy objetivos en ese sentido. Porque, bueno, ¿quién normalmente escribe un review? ¿Alguien que está molesto? ¿Alguien que no le gustó? Es raro que alguien que se la pasó bien ponga, me la pasé increíble. Es muy raro. Normalmente quien lo hace por inercia es quien no se la pasó bien. Entonces, con cierta objetividad, leer algunas reviews como para ver, bueno, o sea, fue quizás el horario de trabajo, fue quizás la distancia, fue quizás un mal momento con un jefe. Son cosas que, quizás ni me toca, ¿no? O si es de plano muchas malas reviews, ya hay una alarma importante, ¿no? Entonces, creo que informarse, al final de cuentas, el resumen es la respuesta, ¿no? Ver qué es lo que está pasando con la empresa. Oye, y qué interesante, ahorita tocaste un punto importante que es la cultura de la empresa. ¿Tú qué crees que es como clave para que una vez que identificaste el tipo de cultura, porque luego pienso que como candidato puedes percibir así como, bueno, ya estoy en el proceso, pero siento que no encajo con la cultura de la empresa, pero pues ya estoy más adentro, ¿no? Entonces, al final puede que entres, pero que el fit cultural no se logre, ¿no? Sí, claro. Y por otra parte, la empresa puede pensar como de, me urge cubrir esta vacante, ya tenemos este candidato, y creo que en esas partes se pueden cometer errores. Entonces, ¿qué crees que es clave para que, de acuerdo a la cultura, cuáles serían como las métricas para decir, esta persona sí encaja en el proceso? Y también cómo ir mediando esta parte de entre que sea la persona correcta y que haga este fit cultural. Pues sí, ciertamente es muy difícil porque al final no llegas a conocer a una persona en una entrevista de 1 hora, ¿no? Sí, claro. Es un poco complicado. La persona que reclute dentro de una empresa tiene que tener muy claro, primero, si esta persona sabe la cultura de la empresa y la entiende, ¿no? Hasta la que no esté escrita, ¿no? Lo que decíamos de las empresas japonesas automotrices, en su cultura o en sus valores nos dice súper exigentes, pues no, pero es algo que ya está muy intrínseco en ese tipo de sectores, ¿no? Entonces, si estás viendo que la cultura es muy estricta o muy exigente, muy demandante, entonces estoy viendo un candidato que por su historia ha estado en empresas muy flexibles, le digo, americanas, por ejemplo, que son muy relajadas o canadienses, quizás la probabilidad de que se adapte es muy bajita. Porque al final hablamos de eso, ¿no? No podemos hablar de un absoluto, quizás si la persona es lo que busca, ¿no? Estructura y disciplina y le encanta, ¿no? Pero la probabilidad de que eso suceda con un historial así es muy difícil. A que si viene de otras empresas japonesas, aunque no sean automotrices o asiáticas en general, bueno, conoce este tipo de culturas que son, sin decir, ¿no? Son propias de la cultura de donde viene la empresa, ¿no? Entonces, hay una probabilidad mayor de que se adapte a cómo somos. Entonces, creo que no existe una métrica como tal, sino más bien la persona de reclutamiento tiene que tener muy claro hacia dónde va esta persona, ¿no? Esta persona va a estar en un área difícil, va a estar en un área administrativa, va a estar en un área de horarios difíciles, como mantenimiento, por ejemplo. Desde la parte de la entrevista tiene que percibir cómo va a ser ese actuar en función a su historial, ¿no? O a la persona cómo se presenta. Y hay muchos tipos de entrevistas que te ayudan a detectarlo un poco, como por ejemplo las entrevistas por objetivos o por, digamos, logros, que son situación, tarea, actividades y resultados, ¿no? STAR es una metodología que te ayuda a describir un poco cómo le hizo, ¿no? Oye, en este periodo difícil, ¿cuál era la situación? ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Tú particularmente qué hiciste y cómo resultó? Entonces ahí tú puedes empezar a ver qué tan adaptable es a una situación, una cultura como la tuya. Oye, ahorita que decías acerca de los tipos de entrevistas, ¿cuál crees que es un buen indicador en una entrevista, o cuáles crees que son los indicadores dentro de la entrevista, tanto para un reclutador, o sea, para la empresa, y tanto para la persona que va a la entrevista? ¿Cómo
cómo te das cuenta de si fue buena la entrevista o no y qué cosas le sugieres para que se logre una entrevista con éxito. Claro, pues claro que tiene que ver con el tipo de entrevista que tengas. Hay unas que son un poquito más difíciles que otras, por ejemplo, las telefónicas. Hay mucha comunicación no verbal de la que te estás perdiendo, ¿no? Y pues hay muchas circunstancias que la vuelven más complicada, ¿no? Ruidos, interrupciones, mala señal, un sinfín de cosas, ¿no? Que me han pasado. Las videoconferencias también, ¿no? El fondo, que si pasa alguien, que si está en la calle, también complican un poco la entrevista, ¿no? La presencial es la mejor, porque ves otros elementos que quizás no verías en una pantalla, por ejemplo. Para un reclutador, creo que el truco en lo que tiene que estar pensando es no emitir un juicio desde el principio, ¿no? Okay. Tratar de evitar cómo se viste, cómo se ve, si es alta, si es de ojos azules, que es algo que no podemos evitar, observar, pero que no sea parte de la decisión final, ¿no? Tener bien preparadas tus preguntas, la parte técnica, la parte emocional y la parte cultural, como bien me dices. Cada una tiene su propia forma de ser, ¿no? O preguntamos cosas distintas que, cumple con lo técnico, perfecto. ¿Cómo está en la parte emocional? ¿Es líder? ¿Es más estricto? ¿Es tímido? ¿Y qué es lo que ha vivido en otras empresas que va a hacer match o no con la cultura que tenemos, ¿no? Y para el candidato, creo que la parte más fundamental para una entrevista es la seguridad. Tú tienes que estar seguro de tu trabajo, de lo que has hecho, de lo que conoces, y tienes que mostrarlo en la entrevista. O sea, si tú vas con miedo, no muy seguro, no sabes si vas a quedar en el puesto porque casi no tienes experiencia, quizás no vaya a ser una entrevista muy exitosa. A que si tú traes tus datos, traes tus indicadores, traes tus certificados, al menos en la mente, creo que ya eso empuja un poco al entrevistador a sentir que sí sabes. Ya lo demás, quizás alguien de recursos humanos no te pueda asegurar que sabe la parte técnica, pero bueno, mínimo lo dijo con seguridad, entonces me da a entender que al menos lo conoce. Entonces creo que esa es la parte donde el candidato tiene que trabajar mucho en su seguridad a la hora de ir a la entrevista. Oye, y ahora con esta parte de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que esto va a impactar la industria en la que estás? Creo que la inteligencia artificial todavía está en desarrollo, creo que le falta un poco y al final de cuentas no creo que llegue al menos pronto a detectar cosas sensibles propias del ser humano, ¿no? Los errores, por ejemplo. Hemos visto currículums de todo, con errores de ortografía en el nombre propio, con fechas equivocadas, fechas ensimismadas, descripciones muy pobres, por ejemplo, que nosotros como reclutadores sabemos, ¿no? Mira, este puesto ya lo conozco, ya conozco esta empresa, entonces sé que hace esto y esto y esto. Cosa que quizás inteligencia artificial todavía no puede pues, traducir, todavía le falta quizás mucha información como para detectar esas cosas. Pero lo que he visto, por ejemplo, en inteligencia artificial es que lee currículums. Entonces, dice esta palabra, dice esta palabra, dice esta palabra, que van acorde al puesto, entonces puede que te sirva. O sea, nada más pasa como que un filtro primero de currículum, que de nuevo, falta el tema del error humano, que no todo el mundo sabe redactar un currículum, no todo el mundo tiene así una expresión escrita muy profesional. Entonces, creo que todavía falta un poco de tiempo, pero sí hay que irnos mentalizando a que quizás sea un primer filtro al menos, y ya con un filtro hecho y que nos va a arrojar 3 a 5 resultados. Ahora sí, una entrevista, creo que con una persona, creo que ya tendría más sentido porque ya nos evitamos todo un mundo de currículums que nos podremos topar para un puesto muy tradicional como ingeniero de procesos, ¿no? Claro. Ya nos revisó cientos y cientos de currículums que no nos asegura que no se haya perdido uno por ahí, pero bueno, ya nos trajo lo más acercado posible. Y ya de ahí a una entrevista con una persona. Oye, ¿y en qué crees que debería estar pensando, por ejemplo, ahorita lo decías, ¿no? O sea, para ti como reclutadora o headhunter, pues está muy padre esta parte de decir, bueno, me analizó 100 currículums, ¿no? Uh-huh. Pero para los candidatos va a ser un problema ahora ser más competitivos dentro del mercado. Sí, definitivamente. Entonces, si de esos 100 te va a analizar, o sea, te va a arrojar 10, entonces, ¿cómo puedes tú como candidato ser de esos pocos 10 que destaca? ¿En qué deberían estar pensando estos candidatos? ¿En qué habilidades deberían estar pensando que tienen que aprender para poder ser de los que sí destacan dentro del mercado como tal? Porque también no solamente es el hecho de la búsqueda, sino que muchas posiciones van a desaparecer por el tema de la inteligencia artificial. Entonces, claro, ¿cómo nos preparamos para eso y en qué debemos estar pensando? ¿Qué habilidades tenemos que adquirir? Pues todo lo que va a venir entre automatización e inteligencia artificial va a revolucionar la manera en la que trabajamos o lo que conocemos como trabajo. Pero eso ya ha pasado. O sea, cuando fue la época del Renacimiento, por ejemplo, hubo mucha gente que se quedó sin empleo, ¿no? Los que encendían los faros en las noches y los apagaban todas las mañanas,
pues ya son eléctricos, ese trabajo ya no existe. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Se dedicó a hacer otra cosa y ya, ¿no? O sea, el pánico así es que va a desaparecer mi trabajo, es un poco quizás demasiado porque simplemente aprende a hacer otra cosa, ¿no? Es muy fácil decirlo, claro, y sobre todo para empleos muy manuales o muy motores, pero al final de cuentas siempre habrá algo que puedas hacer, ¿no? O sea, antes hacíamos mantenimiento de autos, quizás en el futuro hagamos mantenimiento de robots y ya, o sea, traducir tu experiencia en otra dirección, digamos, sin que nos gane el pánico de que me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, volvemos al punto de hace rato, aprender, o sea, desarrollar habilidades nuevas es ahora, hoy más que nunca, de las cosas más importantes. Y en el caso de quizás un currículum, creo que lo que ha hecho que un currículum destaque es la capacidad de redactar tus actividades o tus ventajas, digamos, competitivas como candidato en el currículum. O sea, si tú me pones, tengo habilidades de liderazgo, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿o a qué te refieres? Dame un ejemplo, ¿no? Dame un ejemplo, exacto. Entonces, eso es algo que yo tengo que tantear en la entrevista, pero si tú me pones, lideramos un equipo de proyecto de 50 personas para un producto nuevo para X cliente, ok, entonces eso es el liderazgo del que me habla en habilidades, ¿no? Entonces, si tú puedes redactarme bien cómo es que has logrado o cómo es que has hecho, cómo sucedió esto o cómo trabajas en equipo en el currículum, creo que va a ser mucho más sencillo para ti en que te busquen, más allá de que tú estés enviando y enviando y enviando currículums que quizás no pasan de la máquina que leyó tu currículum, ¿no? Porque falta una palabra o porque hay algo que no pusiste que es crucial, ¿no? Y también certificaciones muy específicas o conocimientos muy específicos, creo que eso es algo que está levantando mucho, por ejemplo, en el sector de la inyección de plásticos, ¿no? Es un proceso muy, muy amplio, hay mucha gente que hace inyección de plásticos, pero lo que he visto es moldeo científico, ¿no? Que es una forma de hacer plásticos. Entonces si yo pongo experiencia en moldeo científico, o sé moldeo científico, o como sea, moldeo científico. Entonces yo puedo poner, búscame quien diga moldeo científico, y es más probable que me aparezcas porque ya lo pusiste. Si es idiomas, si es certificaciones, si es conocimientos, si es máquinas, marcas, lo que sea que me pueda ayudar a afinar la búsqueda en función a lo que tú haces. Oye, cuéntame, ¿crees que hay alguna habilidad que encuentres como en común en todas las industrias sin importar, o sea, el giro? ¿Hay alguna habilidad que tú identifiques que es como esta habilidad todas las empresas la están buscando? Y creo que no hay una que no pidan todas, hay muchas que piden todos. Creo que la que yo les recomendaría es tolerancia a la frustración. Definitivamente es algo que curiosamente ha empezado a escasear mucho con los celulares, con la inmediatez de la tecnología, que creo que la industria todavía la exige, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Porque pasan mil cosas. Al final, para hacer un carro hay puertas, tornillos, cables, rondanas, todo, ¿no? Y entonces es muy probable que algo va a salir mal. Y esa tolerancia a la frustración de saber, ok, esto está pasando, ya ni modo, ya pasó, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Entre resiliencia y tolerancia a la frustración, como para seguir adelante sin tratar de atorarte en el problema, ¿no? Y en el coraje, y en el es que te dije que lo hicieras, y es que al final es seguir. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿No? Entonces creo que es, la palabra más bien creo que es resiliencia. Resiliencia. Oye, ¿y tú cómo manejas la frustración? Porque me imagino que es un gran reto dentro de lo que haces. Digo, para todos los que están que son empresarios o que tienes una posición de líder donde no solamente tienes que buscar candidatos, sino también tienes que buscar clientes. Entonces, ¿tú cómo manejas la frustración a que un cliente se te caiga, un cliente o un prospecto te diga que no, a que tienes un posible candidato y que ya está en el proceso y que después te dice, no, sabes que esto no es lo que queremos? Entonces, me imagino que de este tipo de ejemplos que te estoy dando tienes muchísimos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo manejas tú la frustración? Pues mira, lo decíamos fuera de cámaras, este año cumplimos 30 años haciendo este trabajo y nunca habíamos definido como tal una misión o una visión, aunque sea un slogan para seguir, que es algo que hemos estado desarrollando justo este año para ya hacer un cambio, y creo que eso es lo que más nos ha ayudado a seguir haciendo ese trabajo con las ganas con las que lo hacemos, con la actitud con la que lo hacemos, y llegamos a una frase muy bonita que es muy sencilla, en vez de ser toda una complicación de ideas, es cuidamos el trabajo de todos, ¿no? Entonces, tratamos de que cada vez que nos topemos con este momento, ¿no? Del candidato me canceló, no fue a trabajar, fulanito ya me canceló la vacante, no le pareció los 16 candidatos que le he mandado, volvemos a esa frase, ¿no? Es que a lo que venimos es a cuidar el trabajo de todos, o sea, tanto el de reclutamiento que trae el de ingeniería atrás de, ¿y mi candidato dónde está? Me urge que me ayudes, ¿dónde está la persona que te pedí? Entonces su trabajo está así en la cuerda floja porque no llega el candidato. Y del otro lado es el candidato que dice, no tengo trabajo, me urge pagar escuelas, me urge pagar hipotecas, o ya estoy harto de ese trabajo, me tratan mal, no quiero estar aquí, ya está afectando mi salud mental. Todo eso
circulado o digamos en una sola cosa es cuidamos el trabajo de todos. Entonces cada vez que tenemos un mal momento regresamos a esa idea de por qué estamos aquí, por qué hacemos ese trabajo más allá del dinero, que eso dinero cualquier trabajo te lo da. ¿Por qué hacemos ese trabajo? Y creo que eso es algo que todas las empresas chiquitas, medianas, grandes tienen que tener muy en mente, ¿no? La misión no es nada más para ponerlo ahí de que en el papel, en el documento de Word y ya, ¿no? Sí, claro. Tiene que ser algo a lo que puedas voltear cuando hay problemas y decir, por eso estamos haciendo esto aquí, por eso toleramos todas estas cosas que nos pasan, por eso queremos seguir adelante, más allá del dinero, ¿no? El por qué nos levantamos todos los días a hacer este trabajo. Oye, qué fuerte, ¿no? Porque tú vives como con las dos caras de la moneda, ¿no? Tanto la empresa con sus exigencias y sus necesidades y el candidato con sus necesidades y sus expectativas de lo que es la empresa, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué crees tú que te has aprendido a lo largo de todo este tiempo que ya tienes? Porque me decías que tienes 12 años, ¿no? 10 años. 10 años. A través de estos 10 años, ¿qué crees que has aprendido tú de lo que es realmente importante para concretar un proceso exitoso? Ok. Creo que sí tiene mucho que ver con las expectativas. O sea, la empresa tiene ciertas expectativas y por eso busca un servicio como el nuestro, ¿no? Espero que el candidato hable inglés, espero que sepa de tal, espero. Y la cartita Santa Claus, ¿no? Hasta nos han pedido cosas que nada que ver, pero bueno, se vale pedir. Y el candidato pide lo mismo. La idea es no perder de vista que el candidato también tiene expectativas, ¿no? Que me vaya bien, que pueda crecer, que sea relevante para el equipo, para la empresa, que mi familia esté contenta. O sea, hay un mundo de expectativas de ambos lados. La idea es que hagan sentido, aunque sean las más importantes, lo que decíamos de los no negociables, ¿no? Si eres alguien que gana 20,000 pesos y te manda una empresa que ofrece solo 10, pues es una expectativa no cumplida y punto, y es no negociable y punto, ¿no? Tanto para la empresa que dice yo no voy a pagar más de 10, el candidato que dice yo no puedo más de menos de 20, fin, ¿no? Entonces, creo que el que hagan cierto match las expectativas, al menos las más importantes, creo que es lo que hará que aunque surjan problemas, lo más básico está cubierto, ¿no? Las expectativas más fuertes o las motivaciones más fuertes están cubiertas, entonces ya todo lo demás puede negociarse, moldearse, adaptarse, flexibilizarse o lo que sea, ¿no? Sí, claro. Entonces, y sí tiene que haber mucha comunicación. Desde el primer contacto con el candidato hasta que entra a trabajar, e incluso los primeros meses, tiene que haber mucha comunicación para que no se caiga, ¿no? Todo lo que se hizo en el reclutamiento, que no se caiga por es que nadie me dio herramientas de trabajo, es que nadie me dijo cómo hacerlo, es que nadie me ha saludado, nadie, no sé, que es muy fácil, ¿no? Perderse en esos primeros 2 meses en, pues, quién sabe. Ahí es donde es una parte muy frágil, ¿no? Donde también puede perderse todo el trabajo. Entonces, tiene que ser todo un camino de comunicación. Oye, y por ejemplo, creo que al inicio de la entrevista, o lo platicamos antes de empezar, me decías que tú haces como perfiles muy especializados, ¿no? De mandos medios hacia arriba. ¿Cómo es buscar a un CEO? Es complicado porque es un perfil que va más allá de lo técnico. O sea, ya estás buscando a alguien que sepa de estrategia, ¿no? Al final, la persona tiene que saber lo técnico para saber liderar, ¿no? Para saber qué pedir o qué decir o cómo ayudar. Pero ya no estamos hablando de asegurar que las cosas sucedan. Para eso quizás hay puestos un poquito más abajo, supervisores, coordinadores. Un CEO, CFO, CEO, demás, ya estamos hablando de estrategias, de cómo ver hacia el futuro, hacia dónde mover la empresa, con qué recursos cuento para hacer crecer o detener esta crisis, o irnos muy moderados porque ahí viene elecciones o cambio de gobierno o lo que sea. Entonces ya es un tema mucho más sensible, no tanto emocional, sino de su capacidad de ver para el futuro, ¿no? Y de atar cabos entre, tengo esto aquí, este personal, estas ideas, viene este mercado, o sea, que tenga la capacidad de análisis tanto interno como externo, más allá de un día a día, ¿no? Sino de futuro. Eso es quizás la parte más importante de ese perfil. Claro, de nuevo, tiene que ver mucho cultura, tiene que ver mucho intereses o motivaciones, lo que decíamos. Mientras más grande el puesto, pues más necesitamos asegurar que eso suceda, ¿no? Que las motivaciones estén cubiertas, pero ya tienen una tonalidad un poquito más sensible, ¿no? Pero aquí qué complicado, ¿cómo mides su capacidad de estrategia? ¿Cómo mides su capacidad de análisis? ¿Qué crees tú que es clave para, o sea, para ambas partes, ¿no? Desde yo soy una persona que está buscando esta posición o que he tenido esta posición, pero que quizás mis resultados, o sea, no necesariamente que la experiencia sea mala, sino que los resultados no han sido los favorables. Claro. ¿Cómo identificas esos pequeños detalles que son tan importantes para una posición como esta? Bueno, hay por ejemplo, las entrevistas por competencias famosas. Creo que una forma de llevar a cabo una entrevista similar o, bueno, con ese objetivo es justamente hablar
de objetivos, o de logros o de retos, ¿no? Porque esa es la única forma en la que yo realmente puedo ver qué pasó, ¿no? Como dices, igual y sí estaba en la posición, sí hicimos cosas y no llegamos al objetivo, o al contrario, nos fuimos para atrás, ¿no? Como en el COVID, mucha gente la pasó bien mal, ¿no? Muchos empresarios cerraron o tuvieron muchas deudas y es muy difícil juzgar si yo nada más te digo, perdimos 100 millones de dólares. Pues sí, pero fue un caso extraordinario, hicimos esto y vamos a perder 200 millones, imagínate, pero no, perdimos solo 100. Ok, y eso solo me lo puedes describir en una situación, ¿no? Tratar de ponerte en, fue un reto, sí, ok, ¿qué estaba pasando? De nuevo, situación STAR, STAR, situación, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era la tarea? Y procurar no perder tanto. Ok, ¿y cuáles fueron las actividades? Ok, y recortamos aquí, recortamos acá, hicimos esta estrategia, ¿y cuál fue el resultado? Pues sí, de los 200 que íbamos a perder, solo perdimos 100. Entonces ya todo el planteamiento es muy diferente, ¿no? Claro. A que si solo te digo perdimos 100,000, sí, pues claro. Sí se oye horrible. Entonces, ese tipo de entrevistas, y incluso ponerlo en un currículum, creo que ayuda mucho a este tipo de perfiles para demostrar que la parte de estrategia sí funcionó, ¿no? Mi objetivo como estratega fue que no fue un objetivo quizás que yo puse, o fue un objetivo para mitigar problemas. Ok, ¿y cómo fue que pasó, no? ¿Con quiénes estuvieron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron, y qué pasó, ¿no? Esa es una forma de tratar de conocer a la persona. La idea es que sean varios ejemplos, ¿no? Te digo, retos, logros, situaciones específicas. Y la empresa, ¿no? Al final, ver cómo quedó la empresa. Si tambaleó, pero quedó, perfecto. O si al contrario, la ves en la cima del éxito, pues él fue parte de eso, ¿no? Y entonces irse un poco por ahí. Oye, ¿y cuál crees tú que sería el mejor consejo que le pudieras dar tanto a las empresas como a los candidatos? Con todo lo que hemos platicado acerca de cómo ha evolucionado el tema del reclutamiento y la búsqueda de empleo, el tema cultural, con todos estos elementos que hemos platicado, en resumen, ¿cuál crees tú que sería el mejor consejo que le pudieras dar a cada una de estas partes? Ok. Para empresas del tamaño que sea, yo les diría, no tengan miedo a invertirle al personal. Yo sé que da miedo porque tú le quieres meter 1,000 pesos y a los 2 segundos ya se fue. Sí da miedo porque el mercado es muy agresivo ahorita. Pero si tú le inviertes al personal, no me refiero a subirle el sueldo y prestaciones, no, billetazos. No, me refiero a capacitarlos, a hacerlos sentir importantes, a sentir que los estás escuchando cuando proponen algo o cuando hablan de algo que no está bien. Invertirle al personal es clave para que la persona no se vaya. Pues es algo como muy redundante, ¿no? Como muy circular, que al principio es un círculo vicioso que se convierte en un círculo virtuoso por lo mismo, ¿no? Yo invierto y entonces se quedan, y se quedan, entonces yo invierto y así me voy, ¿no? O no invierto y se van, y entonces vuelvo a invertir, pero se vuelven a ir y así, ¿no? O sea, es ese miedo a muchas empresas de soltar el presupuesto por ese sentimiento de que no se vaya a ir y todo lo que invertía se desperdició, cuando es al revés, ¿no? Y a los candidatos sí les diría, no tengan miedo de ensuciarse un poco las manos, en el sentido de, hay trabajos que no son perfectos. Me queda claro, es como las casas. Algo no nos va a gustar, el baño, las cortinas, el adoquín del piso, algo no va a quedar, pero si en general es un buen trabajo, procura entonces proponer ideas de mejora, en vez de solo quejarte, no gustarte, no quiero, porque al final muchos trabajos son transitorios, ¿no? Quizás es tu primer trabajo en una papelería en prepa, ¿no? Se vale, que procura que sea una buena experiencia. No, me la pasé bien mal, me la pasé bien mal, me la pasé bien mal y enos aquí. Y sí darle un poquito de cancha a la empresa para trabajar contigo, ¿no? O sea, que a los 3 meses te vas, no les diste ni la oportunidad de pasar el año, ¿no? No sabes cómo son en Navidad, no saben cómo es el Día de las Madres. O sea, hay que darles un poco de tiempo también a ellos a adaptarse a ti, ¿no? Eres un nuevo engrane que entró a todo un sistema súper complicado, ¿no? Tiene que pasar algo de tiempo. Si ves que las cosas no suceden, alza la mano. Pero dales un poquito de chance, ¿no? Haz tú tu propuesta, ¿no? Alza la mano, propon, cuestiona las cosas. Igual y te topas con un cambio muy importante que nació de una idea de, este comedor está sucio, vamos a ver si proponemos, o este proceso es muy lento. Yo de una empresa anterior me acuerdo que fue así, ¿no? Proponer. Entonces, es una estira y afloja de ambas partes. Oye, y ya por último, dentro de tu empresa y dentro de lo que tú has estado haciendo en todo este tiempo, ¿cuál crees que ha sido el mejor aprendizaje o el aprendizaje que más te ha transformado a ti dentro de lo que tú haces? Creo que el tema de trabajar con las personas, para empezar, no es para cualquiera. Definitivamente trabajar con personas es bien complicado. Creo que tener la paciencia y la empatía, sobre todo, de entender la situación de cada quien, ¿no? Cada persona es un universo completamente y cada persona tiene una situación especial, ¿no? Todos son casos especiales. Entonces, creo que eso me ha servido incluso hasta para mi vida personal de, pues sí, esta persona está en esta situación por esto y por esto, por esto, o está pidiendo esto por esto y por esto y por esto.
y pues no olvidarnos que este trabajo es justo para mejorar la vida de la gente, para hacerlos sentir tranquilos en casa de que hay ingreso, de que no va a faltarles nada, y que si hay un candidato, por ejemplo, que me está, insiste, hay una vacante, no es para fastidiarme, es porque hay una familia que cuidar, hay escuelas que pagar, hay casa que cuidar. Entonces, de esa empatía de sentir, no me está escribiendo para hacerme la mala obra, es porque algo pasa en casa, ¿no? O está preocupado justificadamente. Entonces, creo que eso es lo que más me enseña este trabajo, a tener mucha empatía por la gente y pues a amar un poco este trabajo, ¿no? Al final conozco mucha gente por el trabajo, conozco muchos procesos por el trabajo. Yo soy licenciada, pero conozco mucho de ingeniería sin querer por el trabajo, y ha sido gracias a que mucha gente me ha explicado y me ha compartido su vida privada y profesional, que pues ha ampliado mucho mi panorama hacia las cosas, ¿no? Qué padre. Oye, Andrea, pues muchas gracias por estar hoy aquí y compartirnos muchísimo de toda tu experiencia a través de estos 10 años, y que bueno, creo que también la experiencia que ya se suma a que hoy son 30 años, me decías, ¿no? Que es todo un background que 100% creo que no cualquiera lo tiene, ¿no? Entonces, como toda esta información, todo este conocimiento, todo este feeling, la intuición que hoy has logrado tener y que nos lo compartas hoy aquí es muy valioso. Muchas gracias por estar hoy aquí. Yo siempre le digo a la gente que gracias por lo que nos comparten, pero también muchísimas gracias por su tiempo, porque siempre podemos hacer más de todo, más dinero, más procesos, más clientes, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que muchas gracias por estar hoy aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Cuando quieran, cualquier duda, por favor, no duden en buscarme. Cuéntale a la gente cómo se llama tu empresa, dónde los pueden encontrar, para que todas las personas que si se quedan con alguna duda, ya sean como candidatos o que alguno de los empresarios diga, yo quiero este servicio porque necesitamos una posición tan específica, te puedan encontrar. Claro, bueno, estamos como grupo bzmexico.com, así nos pueden encontrar en página web, estamos en Facebook, en Instagram también nos pueden encontrar. Y bueno, yo tengo una cuenta particular de reclutamiento que hago yo, son videos con algunos tips para candidatos, para procesos de entrevista, para currículums, de qué empresas te pueden servir. Creo que eso pues enriquece mucho y son videos muy cortitos de Instagram. Este está como Andrea Talent Hunter, ahí voy a estar en Instagram para cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, más que bienvenida. Perfecto, pues muchísimas gracias, Andrea. Y pues a toda la gente que nos ve, sigamos encontrando sentido. Y también quiero agradecer a nuestro patrocinador Cabo Sierra, que nos permite grabar aquí, y los invitamos a que también vengan y conozcan la propuesta gastronómica de Cabo Sierra. Y pues sigamos encontrando sentido.